de octubre, pero de 1869 en Nueva Delhi. Un día que la humanidad nunca olvidará. El día en el que nació Mahatma Gandhi, un hombre que con un discurso de paz logró liderar la liberación de la India y ser referente así de la filosofía de la paz y la no violencia. Creo que el respeto a las personas y a los derechos de cada uno es lo más importante. Dejar vivir, vivir y dejar vivir. Sí, efectivamente, así es. Todos tenemos que pensar porque la vida es una y hay que disfrutarlo de la mejor manera. En paz. En paz, con sonrisa, que eso no paga impuesto. Es bueno entonces hablar de la paz para contrarrestar en algo tanta violencia. Octubre, un mes que le debemos dedicar a la paz, pero ¿qué tal si no le dedicamos solo este mes, sino todo el año, sino toda la vida? Vanessa, hola. Con una sonrisa que no paga impuestos, decía nuestra amiga televidente, ya más adelante veremos este reportaje. Buenos días, Arturo, buenos días, amigas y amigos televidentes, gracias por confiar en nosotros, gracias por su sintonía y por seguirnos a través de las redes sociales en todo el planeta. ¿Será que nos está ganando la intolerancia y la violencia a los seres humanos? No necesariamente dicen que todo pasado fue mejor. Ahora, pero nos enteramos de cada una de las cosas que pasan alrededor del planeta y nos quedamos asombrados con todas esas noticias que nos dan y nos generan muchísimo miedo. Por ejemplo, Vanessa, el fin de semana nada más fuimos testigos de un tremendo tiroteo que mató a más de 50 personas. Y nada, todos seres humanos, solamente por ser distintos. Y somos testigos también cada día de las guerras que todavía están vigentes en Medio Oriente, por ejemplo, y estos conflictos por los recursos naturales. Es momento de ponernos a pensar cuál es nuestra responsabilidad en los conflictos. A veces tenemos problemas con la persona que está cerquita de nosotros. No es nuestro caso, nosotros nos llevamos muy bien, pero hay gente con la que tal vez amigos, familiares, sobrinos, tíos, usted tiene algún conflicto, desde ahí debe comenzar la paz, desde su microentorno. Por supuesto que sí. Otro tema también que nos tiene siempre pendientes son estos discursos bélicos que cada vez suben más de tono entre Occidente y Oriente, en este caso entre Corea del Norte y entre Estados Unidos. No sabemos mucho qué va a pasar. Nuestro llamado desde aquí, desde nuestras casas, desde nuestros hogares, como dice Vane, es siempre abogar por la paz. ¿Y cómo lo hacemos? Debe ser un poquito complicado también pues establecer un clima en el que todos tengamos lo que queremos y en el que todos estén relativamente satisfechos con lo que está a su alrededor. Eso es complicado, pero depende mucho de la voluntad que usted, amiga y amigo, le ponga. Por eso nosotros estamos sumándonos a esta iniciativa de algunos colectivos sociales que están impulsando la paz y la no violencia. La no violencia como un concepto bastante complejo que estaremos desarrollando más adelante. Claro que sí, por eso tendremos como siempre a especialistas que nos van a decir además una serie de actividades que están planificados en una agenda a lo largo del mes. Esperemos también que haya muchísimo más que hacer para que usted pueda acudir y se pueda enterar de todo lo planificado. Ahora, la Organización de Naciones Unidas declaró el 2 de octubre como el Día de la No Violencia. Y esto es muy importante porque coincide con una fecha histórica, Arturo, de la que tú nos vas a comentar más adelante. Por supuesto que sí, en este caso el nacimiento nada más y nada menos que de Mahatma Gandhi, para muchísimos el referente histórico más importante que habló sobre la paz y que ganó muchísimas batallas en realidad sin una sola arma. Antes de hacer el reportaje, ¿tú sabías que había un día por la paz y la no violencia? Yo sabía que había un día, por supuesto, pero ahora lo tengo muchísimo más claro y eso lo invitamos a ver, a concienciar la importancia de la paz y, por qué no, también de promover este día. Vamos a ver entonces este primer reportaje. Bienvenidas y bienvenidos. Fue un 2 de octubre, pero de 1869 en Nueva Delhi. Un día que la humanidad nunca olvidará. El día en el que nació Mahatma Gandhi, un hombre que con un discurso de paz logró liderar la liberación de la India y ser referente así de la filosofía de la paz y la no violencia. Es así que el 15 de junio de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 61-271, decide observar el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre de cada año y que ese Día Internacional se señale a la atención de todas las personas para que se celebre y observe en esa fecha. ¿Qué se conmemora el 2 de octubre? No, Más o menos. no, realmente gracias. 2 de octubre. 2 de octubre.
Realmente no. ¿Qué se conmemora el 2 de octubre? No, para Ni idea. Ni idea, ni idea. Día Internacional de la No Violencia. Buenazo. ¿Qué te bueno. parece que se pueda conmemorar un día como este? Bueno, no me gustaría que solo se conmemore, sino que se viva todos los días. El principio de la no violencia se basa en el rechazo del uso del maltrato físico para lograr un cambio social o político. Este tipo de lucha social ha sido adoptado en múltiples ocasiones para promover campañas a favor de la justicia social, herramienta utilizada por Gandhi por sus convicciones y para enviar su mensaje de paz al mundo entero. ¿Qué mensaje usted daría respecto a la no violencia a la gente? A la no violencia, que realmente en el núcleo familiar empiecen a crear más valores y que se reafirmen cada vez más y más. Creo que el respeto a las personas y a los derechos de cada uno es lo más importante. Dejar vivir, vivir y dejar vivir. Más Sí, o menos. efectivamente, así es. Todos tenemos que pensar porque la vida es una y hay que disfrutarlo de la mejor manera. En paz. En paz, con sonrisa, que eso no paga impuesto. Mensajes claros y profundos algunos, más aún en momentos delicados para la paz mundial, tiempos en los que un solo individuo puede portar más de 40 armas legalmente y matar a más de 50 personas desde un edificio. Tiempos en los que la paz entre Oriente y Occidente se ve más amenazada que nunca, en una escalada de mensajes bélicos entre dos líderes cuya cordura está en duda. Es bueno entonces hablar de la paz para contrarrestar en algo tanta violencia. Gandhi aseguraba que la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa, decía, que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Octubre por la paz y la no violencia es nuestro tema de hoy, aquí al mediodía. Muchísimas gracias por preferirnos. Y damos la bienvenida a nuestras expertas de la jornada. Damos pues el primer saludo a Jacqueline Verdesoto. Ella es coordinadora de la Comunidad para el Desarrollo Humano, Octubre por la Paz. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Lucía Hidalgo. Ella es socióloga y educadora, directora de la Fundación SER. Con ellas estaremos dialogando en unos minutitos porque es importante, Arturo, también recoger las inquietudes ciudadanas y, ¿por qué no?, sus experiencias. Claro que sí, sus experiencias, y queremos que nos cuenten qué es lo que pasa en sus hogares. ¿Usted vive en paz en sus hogares? ¿Se vive en paz? De no ser así, también llámenos, cuéntenos, a ver si desde aquí le podemos ayudar de alguna manera. 3970-822 o 3970-813 son las líneas en este momento ya habilitadas para escucharle. Además, con el hashtag o numeral al mediodía nos pueden escribir a través de Twitter, o si no, Facebook Live alrededor del planeta, nos pueden ver en vivo en este momento, o si no, en realidad, cuando usted guste. Vane, iniciamos. Y iniciamos justamente con un concepto que yo te decía que es bastante complejo de entender y que también implica muchas actividades humanas. La no violencia, dice, es la actitud humana que implica relacionarse con el entorno sin tratar de imponerse a él a través de la fuerza. Y es un concepto bastante importante tomando en cuenta los niveles altísimos de violencia que tenemos, sobre todo intrafamiliar, en nuestro país. Jacqueline, bienvenida. Ampliemos un poquito más este concepto. Mil gracias, claro que sí. Bienvenidos a todos los que nos ven. Bueno, claro, a veces se ha pensado que la violencia es únicamente el acto físico de imposición de un punto de vista sobre otro, pero es mucho más allá. Tenemos la violencia social, por ejemplo, que la vemos... La cotidiana. La cotidiana, la vemos todos los días, la vemos entre las familias, la vemos en la escuela, en el trabajo. Entonces existe una violencia económica también, que la vemos en la pobreza, vemos la violencia psicológica que está en el chantaje, que todos usamos todos los días, cuando decimos, claro, no me quieres y deberías hacer tal cosa para demostrarme el afecto, o ese tipo de cosas que no están dentro de los parámetros. Entonces la violencia en la sociedad y en nosotros, que es difícil de distinguirla. Así es, bueno, en realidad está naturalizada la violencia, muy naturalizada, absolutamente incorporada en el diario vivir. Entonces creemos que si yo te golpeo un poco, que si yo te grito, que si yo no permito que ejerzas tus derechos como joven o como mujer o como hombre también, pues eso no es violencia, es parte de cómo nos relacionamos tú y yo.
cuando los chicos en los colegios se agreden permanentemente o se hacen bullying, eso no es violencia, estamos jugando. ¿Cómo es que qué grado tan bajo de tolerancia tienes cuando solo te estoy diciendo qué estúpido eres? O cuando pasamos por las calles, las mujeres, y nos dicen de todo, y decimos, pero bueno, te estoy halagando. Deberías sentirte orgullosa de que yo te diga, me pare a decirte que eres un bombón, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas que ocurren en la cotidianidad están tan incorporadas y naturalizadas, como nosotros decimos, que no creemos que es violencia. El problema de la violencia es que es una bola de nieve. Entonces parte por el chantaje psicológico que te hago cuando eres mi novia, y entonces te digo que pues, sale un poquito menos, permíteme mirar tu celular. No te maquilles tanto. No te maquilles tanto. Mira ese escote tan pronunciado que tienes. Estás provocando a otros. Pero luego ya tenemos una relación un poquito más profunda y ya me atrevo a decirte, no te doy permiso para que salgas de esa fiesta. Después ya nos casamos a lo mejor y empiezo a controlarte. Y si no lo logro vía chantaje, entonces empiezo a agredirte, ¿verdad? A prohibirte. Empiezo a decirte lo que debes hacer y lo que no debes hacer, dependiendo de los estereotipos que entre comillas, hemos llegado a un acuerdo social. Y entonces finalmente empiezo a golpearte, ¿no es cierto? Te golpeo. De una violencia hacia otra. Hacia otra. Te golpeo. Y luego, pues, ya ni eso resulta, fíjate. Tú sigues saliendo y sigues ejerciendo tus derechos. Y entonces termino matándote. Y venimos a hablar de otros términos como el femicidio. Es Vamos a hablar así también como con llegamos. Lucía. Estas son relaciones de poder. Expliquémosle a la gente qué tipo de relaciones de poder. En este caso, el ejemplo que nos ponía Jacqueline es una relación en la que te pego porque te amo. Pero también puede haber otra de te pego porque te estoy educando, te pego porque te estoy instruyendo, por un montón de situaciones. Expliquémosle a la gente un poquito más sobre las relaciones de poder. Así es, Vanessa. Nosotros vivimos en una matriz de relaciones que es a nivel estructural y que viene de una forma cultural de hacer y de relacionarnos entre nosotros. Esa matriz cultural es patriarcal y quiere decir que dentro de la cultura patriarcal hay una forma de dominación-dominado. Hay una estructura jerárquica que lo que hace es controlar, someter, ¿sí? Y eso conlleva una relación de sufrimiento entre el dominador y sustancialmente para el dominado. En la vida cotidiana nosotros asumimos esos distintos roles, porque la cultura patriarcal la tenemos todos. Generalmente hemos dicho que los hombres son machistas, pero también las mujeres, hay mujeres machistas que reproducen la cultura. Todos estamos inmersos, no hay cómo culpar, porque esta matriz cultural termina estableciendo las relaciones dentro de una estructura en donde cuando uno está en el mundo del trabajo, asume una posición de autoridad. Pero hay alguien que está sometido a esa autoridad. Es que además culpar sería como sencillo, digo yo. Así es. O sea, es deslindarse de un problema que viene desde muchísimas generaciones atrás. Así es, sobre todo dentro de la cultura occidental. Esa persona que estableció una forma de autoridad jerárquica en el trabajo, probablemente va a la vida cotidiana y a la familia y pasa a ser el sometido. Entonces, esta relación de parejas, esta relación de padres con hijos, es una estructura cultural que realmente hay que trabajarla, porque genera mucho dolor y sufrimiento. La persona que está sometida cree que es una forma natural de relacionarse. Sin embargo, a pesar de que no está de acuerdo con la desigualdad, porque no puede opinar, no puede tomar decisiones, y eso le produce dolor y sufrimiento. Y el dolor y sufrimiento, si es que es sistemático, si se lo realiza diariamente, permanentemente, genera enfermedades orgánicas. Esto quiere decir que en algún momento la tortilla se da la vuelta. El dominante puede ser dominado y el dominado puede ser dominante dependiendo de las circunstancias que le permite el entorno.
Sí, definitivamente. Creo que también ocurre que la violencia se acumula. Es decir, yo recibí violencia cuando era niña, me golpearon, me discriminaron, me maltrataron, me hicieron bullying. Eso va generando una marca interna, algo no resuelto en el interior que de algún modo tiene que salir hacia el exterior, hacia afuera. Tengo que ir, si lo decimos en términos comunes, me desquito de esa agresión que yo recibí. Entonces, a veces no nos damos cuenta, es mecánico, está incorporado. Entonces, tú me agrediste, pues a lo mejor no puedo devolver esa agresión contigo, pero a lo mejor lo puedo hacer con alguien que yo considero que no está a mi altura, es decir, un niño, es decir, alguien que trabaja para mí, entonces lo degrado, lo insulto y allí va nuevamente. Ser, en cambio, una sociedad del desquite. Claro. Nos desquitamos con el que podemos. Exactamente, por eso nosotros proponemos que este cambio tiene que ser estructural. Es decir, tiene que ser el individuo el que vaya modificando sus propias conductas, el que vaya primero notando cómo es que está naturalizada en su vida la violencia y posteriormente vaya también cambiando su medio inmediato. Es decir, es una estructura indivisible. Yo cambio y ayudo a que el medio inmediato cambie conmigo. Y ya vamos a ver cómo hacer ese cambio. Dejémosle un planteado de esa manera en que hay que hacer un cambio, y es un cambio que tiene que hacerse desde cada uno, desde cada individuo. Pero primero démosle paso a nuestra primera llamada. Luis Gualpa se contacta desde Cuenca. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el programa es muy bueno, es bastante claro, pero quisiera agregar, nosotros como sociedad, como personas que hemos formado sociedades, ya sea en hogar o familiar. Esto se está tratando desde hace muchos años atrás, quizás de parte por la religión, por la forma de cómo nos educaron nuestras madres en especial, porque quizás ellos han dicho, no, eso no es cosa de hombres, eso tienen que hacer las mujeres, cuando un hombre se presta a lavar un plato, a veces una olla, o a veces ha querido ayudar cosas de mujeres. Entonces, esto es en parte desde la base de un hogar, de donde fueron formados y en la forma como fueron dirigidos en cada día de su vivir. También la religión no ayudó. ¿Por qué? Porque siempre decían que la mujer tenía que ser sumisa, que tenía que estar bajo las órdenes del esposo, pero no agregaron también que el esposo como tenía que tratarle a una mujer. Faltaba esa parte. No quiero meter la religión en esas partes, pero también estoy dando a conocer, porque quizás la mayoría se olvidaron de las razones que por qué existe el machismo. El machismo viene desde justo de la forma de crianza desde la madre. Así es. Parece que no sé si esas partes la mayoría de las personas se olvidaron. Y también, o sea, estuvieron entre las dos partes la religión y la forma de criar desde un hogar. Esa es mi parte que yo les aporto. Así es, Luis. Yo creo que coincidimos con su criterio. Hay algunos elementos, la educación desde el hogar, por supuesto, la religión y estas instituciones que están formando parte de nuestra sociedad, que tienen de alguna forma la responsabilidad de la sociedad, tal vez un poco violenta en la que vivimos. De inmediato vamos a darle paso a otra llamada. Nati García se contacta desde Cuenca también. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estaba escuchando, ¿no?, el tema que ustedes, y me interesó porque aquí en la ciudad de Cuenca nosotros estamos tratando de ayudar a las mujeres violentadas, porque no solo son las mujeres, también hay varones que son violentados, todo lo contrario, cuando hemos sido criados bajo matriarcado o patriarcado. Pero nos gustaría es que nos ayudaran en el comportamiento violento, que no solamente, como acaban de decir, es verbal, físico o sexual, sino económicamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar nosotros las mujeres que en algún momento fuimos también agredidas? Veo que dentro de lo que es como un Estado de Derecho en el año 2008, la Constitución nos puso como vida libre de violencia, pero no sabemos cómo en realidad ayudar a las demás mujeres a que este comportamiento deje de ser, que en el momento en que nos griten, en el momento en que nos amenacen, ya nosotros debemos estar denunciándolos, ¿no?, a las personas.
Claro que sí, Nati, muchísimas gracias y muchísimas gracias también por su compromiso de querer ayudar. Desde ahí empieza el cambio también del que estábamos hablando, porque la no violencia, dice, es el compromiso de llevar una vida a través de la cooperación, el consenso y las relaciones empáticas hasta convertirla en una conducta social. Empecemos a hablar entonces de cómo hacer para mejorar nuestras relaciones. Sí, me gustaría a mí retomar un poquito las dos preguntas que hicieron los televidentes. Por un lado, efectivamente tenemos un contexto social y un contexto histórico en el que cada generación va viviendo. Y este contexto histórico trae consigo algunos valores que en otros contextos históricos a lo mejor nos sirven y que habría que revisarlos para ver cuáles sí son de utilidad en este nuevo momento que estamos viviendo, tomando en cuenta que los seres humanos evolucionamos. No estamos quietos y es cierto, como decía el televidente, en algún momento nos enseñaron algunas cosas, pero estamos en la capacidad de tomarlas o no tomarlas ahora. Es un nuevo momento histórico y necesitamos tomar solamente los valores que nos van a ser de utilidad para avanzar como humanidad. Desaprender para volver a aprender. Exacto, desaprender o tal vez aprender las nuevas cuestiones que nos van a hacer más eficaces incluso en este momento en el que estamos viviendo. Por otro lado, cuando la señora preguntaba qué hacer, o sea, ¿cómo hacemos nosotras como mujeres que ya hemos sido agredidas, que ya hemos vivido esta violencia, que sabemos del sufrimiento que nos produce? ¿Qué hacemos? Pues yo diría que primero partamos por organizarnos en cualquier modelo. Es decir, si me puedo organizar con la vecina para hacer una manualidad que implique que yo puedo... Sí, que además implica que yo puedo compartir contigo mis vivencias, que yo puedo decirte, mira, a mí también me pasa eso. Porque sí, porque el otro problema es que creemos que solo a nosotras nos pasa, pues solo a mí me golpearon, puede decir la señora, solamente a mi mamá le golpeaban. Pues si converso contigo voy a descubrir que también tu novio te chantajea, que también tu novia no te permite salir o se enoja cuando no puedes hacerlo. También seguramente descubriré que en tu colegio te maltrataban y te daban con una regla si es que no ibas bien peinadito, o te decían gay si es que tenías el cabello largo. Y vamos descubriendo una serie de cuestiones homogéneas entre los seres humanos. Entonces yo diría que el primer paso es organizarnos para lo que sea, pero organizarnos. Y para eso hay que conocernos. Por eso supuesto. Es importantísimo también saber con quién vive usted cerca, es decir, quién es su vecino de arriba, de abajo, quién vive al lado suyo. Eso es muy difícil ahora, vivimos todos amontonados, pero nadie conoce a la persona que está al lado. Le damos la bienvenida ahora a Rocío Hidalgo, quien nos llama desde aquí, desde la capital. Hola, Rocío, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Muchas gracias por permitirme participar en este excelente programa. Mire, yo les quiero contar solamente una experiencia pequeña sobre que en el barrio donde yo vivo hay una cancha de liga barrial donde juegan fútbol. Pero ¿cuál es el problema? Yo soy una persona de 55 años que llego de noche como a las 8 de la noche muy cansada de mi trabajo. Entonces, estos lugares que son para hacer deporte, es bueno, pero en otra manera, las personas cuando terminan de jugar, no todos, respetando a las personas que realmente sí tienen un buen comportamiento, cuando terminan de jugar, ellos se ponen a beber licor, y yo vivo, lastimosamente mi casa tiene acceso a escuchar, o sea, porque es un poco abierto el campo donde está mi casa, entonces escucha todo lo que las personas, su vocabulario. Nosotros tenemos hijos pequeños, escuchamos el mal vocabulario, escuchamos cómo se quedan hasta la madrugada con en sus casos con la música en alto volumen. ¿Cuál es mi preocupación? Es que, por ejemplo, yo llamo a la policía. Es un círculo vicioso. La policía viene, por favor retírese. Y es todos los fines de semana a partir del día miércoles. Lo que yo quiero hacer es una observación y una pregunta de que la ley en este país no se la cumple a cabalidad. Hay ordenanzas municipales en las que dicen que
No se puede hacer escándalo ni beber licor en las avenidas, en las calles, que se debe respetar los derechos de las personas. Yo a la policía les digo, pues dígales que si desean tomar, vayan a sus hogares. No perturben la tranquilidad y la paz de las personas que vivimos en los barrios, en todas las localidades. Entonces este es mi llamado, por favor, que la justicia, el municipio, todo eso, hagan cumplir con las leyes. No solo a la policía, a todo lo que se refiere, policía, metropolitanos, ejército y todo eso, a ellos les pagan para que puedan ayudar con el resguardo de los ciudadanos. Pero, ¿qué pasa? Entendemos. Respetando, como les digo, a todas las personas de todas estas instituciones que hacen su trabajo muy bien, pero hay otras personas incluso que no ayudan. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Entendemos lo que nos quiere decir y sí, el alcoholismo definitivamente también es una forma de violencia. Sin lugar a dudas, un llamado a las autoridades. Hay, como decía Rocío, ordenanzas municipales, leyes que prohíben todo esto que estamos viendo, pero que escuchamos muy frecuentemente. Y sí, el alcohol es sin duda un detonante de violencia. Sí, Arturo. Bueno, yo en este punto sí quisiera sacar a la luz de que no es un problema de represión ni de presencia de control, porque la característica de esta cultura patriarcal es que somete, controla y abusa. ¿Sí? Vigilar y castigar. Vigilar y castigar, así es. El problema no es de poner más leyes ni más polizontes. El problema es que la persona no tiene introyectados los derechos en sí. Pero, como que no nos llegó la ilustración. El problema es de un cambio cultural. Y a eso le apunto. Hasta que haya ese cambio cultural. Yo sé que es un proceso lento, ¿no? Pero hay una cosa que hay que tomar en cuenta. El periodo anterior del gobierno pasado trabajó muchísimo sobre el cambio en las estructuras institucionales. Se pusieron 73 casas de acogida para las personas violentadas. Se modificó las leyes. Se hizo espacios para que la gente denuncie. Y sin embargo tenemos el mayor índice de femicidios. Entonces no se trata de eso. Ahora estamos pensando que tenemos que modificar la Constitución. No es cuestión de leyes, es cuestión de cómo la gente asume la relación con los demás. Es un tema que hay que reconstruir las relaciones. Yo le apunto a la educación. Es un proceso complejo, es un proceso que debe empezar en casa. ¿Qué está haciendo usted, amiga y amigo televidente, para sumarse a este tipo de esfuerzos? Octubre por la paz y la no violencia. Hay algunas actividades planificadas que se las contaremos más adelante. Quédese con nosotros, hacemos nuestra primera pausa. Y 31 ya de la tarde, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, se nos fue ya media hora de programa.
estábamos viendo un videíto en el que, bueno, pensar distinto no es ningún delito, ¿no? No debería ser ningún delito. Desafortunadamente a veces lo es. Sí, bueno, yo sí quisiera apuntalar un poquito lo que dijo nuestra compañera, porque la verdad es que una de las herramientas muy importantes para nosotros en la desactivación de la violencia es la comunicación. O sea, cuando nuestra televidente llamaba y decía, ¿qué hago? Yo sí creo, yo le apuesto a comunicarnos en vez de reprimirnos. Entonces, tal vez sea mucho más difícil, tal vez sea un proceso un poquito más largo, pero si yo me tomo la molestia de salir y conversar con mis vecinos y contarles lo que me está pasando, contarles la dificultad que tengo con todo eso que ellos hacen, sin descalificarlos y encontrar el mejor modo de llegar a un acuerdo, me parece que puede ser incluso más eficaz que llamar a la policía e incrementar el conflicto. Yo acuerdo en que, por supuesto, deben haber límites sociales que nos permiten una mejor convivencia, pero no siempre las autoridades, cualquiera que ésta sea, puede dar respuesta a esta desestructuración social que estamos viviendo. Creo que también somos los seres humanos, los individuos, los que somos parte del barrio todos los días, de la comunidad, del colegio, de la institución, los que necesitamos nuevamente abrirnos y empezar a generar estas redes de convivencia, redes de comunicación, que nos permitan volver a llegar a lo humano del otro y que nos permitan dar respuestas a esas situaciones de violencia, porque al sistema en general le conviene que nosotros estemos aislados, porque claro, estamos metidos en nuestra casa jugando Play, tomo el teléfono, llamo una pizza, entonces tengo comida, ahora incluso llamo y tengo sexo por teléfono, es decir, ya no necesito moverme de la casa, mira, tengo todo y estoy aislada, pero ¿qué ocurre? Cuando hay algún brote social, alguna cosa con la que yo no estoy de acuerdo, vulneran mis derechos, ¿a quién le pido ayuda? No conozco a nadie, no estoy organizado, no puedo salir solo yo a la calle a protestar y decir, hey, vulneraron mis derechos, estos son mis derechos. Pero si me he tomado el tiempo para ir generando relaciones entre mis vecinos, entre mis compañeros de trabajo, pues si vulneran mis derechos o si soy joven en mi colegio, pues sí puedo decir, hey compañeros, ¿qué les parece? ¿Qué tal si vamos donde la autoridad y le pedimos del mejor modo posible, por supuesto, pero le contamos lo que estamos sintiendo? Mira, están vulnerando mi derecho, me siento violentado, siento que estás imponiendo tu punto de vista, que no me permites actuar con libertad. ¿Cómo lo hacemos para llegar a un consenso entre tú y yo? Y es que por concepto el ser humano debe ser un ser sociable. Otros principios, tal vez, Lucía, que podamos agregar al principio de no violencia, como el derecho a la diversidad, la igualdad, la solidaridad, el bien común, la autodeterminación, la democracia participativa. ¿Qué otros conceptos podrían estar también paralelos, vinculados con este concepto de no violencia? Yo creo que la mejor forma de relacionarse con las personas es a través del amor. El amor es una de las emociones más importantes, que nosotros las recibimos desde que nacemos. Nacemos en un ambiente de confianza, de colaboración, de entrega mutua entre madre e hijo. Y seguimos cultivando esa entrega, ese ambiente de confianza en la primera infancia. Pero el problema que en este tipo de sociedad capitalista, competitiva, enseñamos a los chicos cuando van a la adolescencia que tenemos que competir. Y para competir tenemos que ser fuertes. Los hombres no lloran, las mujeres juegan con muñecas. Ahí están los roles, los estereotipos que hacen que cada uno funcione de manera distinta y cumpla su rol de acuerdo a la cultura. Entonces, lo que fundamentalmente, si es que nosotros cambiamos la forma de relacionarnos con nuestro hijo a través de un buen trato, vamos a conseguir resultados distintos. Una madre me decía, lo que pasa es que yo tengo que enseñarle a mi hijo que tiene un mundo duro afuera. ¿Cómo lo voy a preparar? Pero si no le he enseñado que el amor y el buen trato es una forma distinta de relacionarse, ¿cómo va a saber? Que puede lograr a través del amor, la colaboración, la confianza, el respeto mutuo, la solidaridad. Son valores que solo se forjan a través de ese tipo de emoción. Cuando usted
le ve al otro como ser humano, igual que usted. Como igual, aunque sea como diferente. igual. Cuando se ponen los zapatos del otro, va a poder comunicarse a ese nivel horizontal, no viéndole desde arriba hacia abajo. Son valores que hay que incorporar en las vivencias diarias. Por supuesto, imprescindible el valor, me quedo con esa idea. Le damos el paso ahora a Lucía Sarmiento, quien también quiere opinar en el programa. Lucía, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, caballeros. Gracias por el espacio que nos dan para nosotros también participar. Bienvenida. A mí me gustaría realmente a ver cómo se puede hacer para la ciudad de Ambato, porque yo vivo acá en Ambato. ¿Cómo se puede hacer para ayudar a las mujeres que lamentablemente son atropelladas, se puede decir? Porque de nada sirve que uno se vaya a quejar ante un juez o poner en la fiscalía las denuncias, lamentablemente, porque soy una de esas personas que yo también fui agredida y nada hicieron. Entonces yo no sé si este país, para movilizarse o condenar esos actos de violencia, tiene que uno tener dinero para que ellos agiliten rápidas las cosas. Aparte de eso, yo también estoy dando charlas de motivación para las mujeres que salgan adelante y que sepan que nosotros somos muy valientes para sacar a nuestros hijos adelante. Lamentablemente yo no sé dónde puedo acudir para que las mujeres se puedan acercar, para que ellas aprendan a tener su propio valor, su propio sentido de vida, que se amen, que se quieran, que se respeten y sobre todo que para la familia y los hijos haya mucho amor. Me gustaría saber realmente quién me puede ayudar con eso aquí en Ambato, porque cuando uno ha vivido y ha pasado y ha palpado, uno se puede entender al resto de las mujeres. Esa es mi pregunta y me gustaría Gracias. que por favor me ayudara. Muy amable. Gracias. Gracias, Lucía. Le podemos dar una mano. ¿Qué le podemos decir a Lucía en este caso en Ambato? No sé si hayan también eventos. Sí, Arturo. Bueno, nosotros tenemos una programación muy fluida y rica durante este mes, que le pidiera a Jackie que luego la explique, pero nosotros como comunidad, como corriente pedagógica humanista universalista, cuyo brazo ejecutor es la Fundación SER, damos talleres de capacitación. Contribuimos con las personas para señalarles un camino. Primero hay que fortalecerlas en su yo interno, saber que están expuestas a un tipo de cultura y saber que ellas pueden asumir su rol, defender su posición y defender sus derechos. Entonces, esa capacitación nosotros estamos abiertos a trasladarnos a cualquier lugar. Podría dar yo mi teléfono, el 0998 765 504. Otra vez para que a ver si lo pueden anotar arriba. 0998 765 504. Soy Lucía Hidalgo, soy directora ejecutiva de la Fundación SER, cuyas palabras es el saber desde una educación humanizadora y reflexiva. Hay que entrar a la reflexión de la gente, que convocarles para que indaguen en ellas mismas qué es lo que está pasando y darles herramientas para que puedan construir su propia vida. Su propio proyecto de vida. Hablaba nuestra amiga televidente también de que hay problemas de autoestima. Vamos a ver a continuación una nota que preparó nuestra compañera Gisela Poveda sobre algunos datos alarmantes de la violencia en nuestro país. Póngale mucha atención. En el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida, según la encuesta nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2011. Los resultados muestran que la forma de violencia más frecuente es la psicológica o emocional, pues el 53,9% de las mujeres de más de 15 años la han sufrido. Le sigue la violencia física con el 38%, la sexual con el 25,7%,
13%. Finalmente, se ubica la violencia patrimonial con el 16,7%. En el 2015 existieron 57 casos de femicidios. En el 2016 ocurrieron 72 y hasta el 16 de julio del 2017 se presentaron 62 casos, según datos de la Comisión Especial de Estadísticas de Seguridad, conformada por varias instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior. Por otro lado, el 33% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 7 años fueron maltratados física y psicológicamente por personas responsables de su cuidado, entre ellos sus padres y madres, según el informe Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad, publicado en el 2016. La mayor prevalencia de la violencia contra los niños en el hogar se registra en la zona rural con el 42%, en la urbana 36%. En cuanto a etnias, la más afectada es la población infantil afroecuatoriana con el 52%, le sigue la indígena con el 48% y luego la mestiza con el 34%. Pensará, amiga, amigo televidente, que estos son datos fríos y que están muy lejanos de su realidad. Pues no es así. Tal vez en la casa que está junto a usted hay una persona, una mujer, un niño, un esposo que está sufriendo de violencia intrafamiliar. Tal vez salga a la esquina y vea que pues los niños que se encuentran en la calle ayudando a sus papás, ellos también son víctimas de este tipo de violencia. O tal vez en su trabajo, su compañero de puesto está sufriendo de violencia. Entonces, estos son datos que en la realidad se traducen justamente en realidades que debemos cambiar. Así es, lastimosamente estos datos incluso no llegan a la realidad misma, ¿no? Son mucho más elevados en ocasiones. A mí me gustaría enfocar sobre todo el tema de los jóvenes, que es la franja con la que la Comunidad para el Desarrollo Humano a la que represento trabajamos. El índice de violencia en los colegios y en las familias de los jóvenes es altísimo. 4 de cada 6 chicos ha sido violentado en algún momento en sus casas. Es altísimo. Es altísimo. Y ¿Qué tipo de violencia sufren ellos? Bueno, ellos tienen la violencia al interior de sus instituciones educativas, que tiene que ver con el bullying, que tiene que ver también con la violencia psicológica ahora, porque lastimosamente muchos maestros nos dicen, uy, qué pena, como ahora ya no hay cómo ni pegarles, entonces, y te lo dicen lastimosamente, como ya ni siquiera hay cómo pegarles, pues entonces ahora la violencia psicológica es la más fuerte que reciben los chicos a través de la imposición, del maltrato y demás. También la violencia entre pares, conocida como bullying, por supuesto, y la violencia intrafamiliar a partir de sus padres que lastimosamente creen que educar es golpear. Puede ser una vida tormentosa ser adolescente y tener más o menos un día como eso, es decir, salir al colegio, a la escuela, tener problemas ahí con sus pares, como dice usted, con sus compañeros, luego llegar a la casa y tener que lidiar con problemas que no tiene por qué hacerlo a su edad y además ser violentado. Entonces son 24 horas de sufrimiento absoluto en el que no tiene refugio, porque por ejemplo, generalmente alguien ya mayor de edad tiene su refugio, en este caso no lo hay. Exactamente, es de eso. Qué bueno que enfocas eso porque nosotros vamos a hacer el lanzamiento de este año de la campaña Microagresiones, Macroimpactos, que es una campaña enfocada exclusivamente a jóvenes y adolescentes. Y dentro de esta preparación que tenemos de lanzamiento el 21 en la Casa de la Cultura, a la que están totalmente invitados todos los jóvenes sobre todo, y los que tengan espíritu joven y quieran entender lo que pasa con la juventud. Estos jóvenes estábamos preparando lo que íbamos a hacer en el lanzamiento y nos decían que quisieran mostrar precisamente la tortura que es ser un adolescente, fíjate. Claro. Entonces ellos van a hacer un pequeño teatro con ayuda de profesionales donde van a mostrar lo que acabas de decir, lo que implica salir desde su casa, tomar el bus escolar, escolar en algunos casos, o el bus de transporte público donde no te paran porque eres adolescente, donde empieza el calvario a las 7 de la mañana. Empieza allí. Porque el pasaje es más porque el pasaje no te pararon, es más económico, el maltrato al interior del bus. Te bajas del bus y está el inspector en la puerta, donde te dice,
niñita, ¿qué es esa falda que estás puesto? Porque estás un poco suelto en la camisa o el corte del cabello, o desalineado, o si lastimosamente eres una persona LGBTI, pues, no te cuento de lo que se trata eso, ¿no? Luego entras y ya empiezas la relación con tus compañeros, donde empiezan a molestarte o por cualquiera de esas cosas, al interior del aula, sales del aula, vuelves a la casa, está tu familia. Es decir, realmente es una situación muy compleja los chicos, y como tú acabas de mencionar, no hay espacios no violentos. Nosotros queremos generar espacios relacionales no violentos al interior de las instituciones educativas, y es en lo que estamos trabajando ahora. Gracias a Freddy Cabrera por esperarnos estos minutitos. Queríamos concluir estas ideas. Él nos llama desde la ciudad de Guayaquil. Buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes. Yo quisiera manifestar que deberíamos comenzar con el trato. ¿Se acuerdan cuando nos tratábamos de usted? Qué bonito, ¿no? Entonces, había más respeto en la escuela, a nuestros profesores, a nuestros mayores, a nuestra familia. Tratábamos de usted siempre, y ese usted se escuchaba bonito. Pero cuando vino el tú, entonces la niña le dice a la mamá, tú tienes que hacer esto, tú tienes que darme, tú tienes que hacer esto. Entonces ya se pierde el respeto. Se pierde el respeto, y con los amigos es lo mismo. Yo solo quería sugerir esto, que volvamos al usted, ¿verdad? Podemos cambiar. Gracias, Freddy, muy amable por su sugerencia. Y sí, el lenguaje es súper poderoso también, ¿no? Pero del lenguaje tenemos que pasar a la acción, y ahí es donde pues también tenemos que hacer una tarea bastante todavía titánica. Sí, Vanessa. El gobierno actual y el gobierno anterior trabajó mucho en el sistema educativo, hay que reconocerlo. Se generó una gran infraestructura, se construyeron muchos colegios, también se trabajó en la calidad. Pero está en cuestión todavía la parte de la convivencia, que como lo decía claramente Jackie, no es factible el reencuentro entre el docente y el estudiante. No es factible el reencuentro entre padres e hijos, hay una brecha generacional. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que primero hay que trabajar en el paisaje de formación de cada persona. Para nosotros constituye el paisaje de formación todos los comportamientos y las actitudes que hemos aprendido desde nuestro nacimiento. Y en esta cultura hemos recibido más que amor, agresiones, formas de comportamiento, actitudes y creencias que también nos limitan para cambiar. Toda esa revisión se tiene que trabajar con toda la comunidad educativa. Es decir, nosotros como Fundación SER vamos a trabajar con docentes, con estudiantes, con padres de familia, con administradores de las instituciones. Es decir, nosotros trabajamos en el aula, en ese tipo de relación que hay que fortalecerla, y sobre todo que hay que cambiar la mirada de los adultos. Siempre culpamos a los chicos de lo que ocurre ahora, pero los chicos son el resultado de lo que hemos hecho con ellos. Por lo tanto, hay que cambiar, que la gente se dé cuenta cuál fue su paisaje de formación, por qué tiene un niño herido adentro, que hace que él lo utilice después, cuando es adulto, para reprimir, para controlar y para desvalorizar a los chicos. Muy bien, clarísimo. Nosotros le invitamos a seguir con nosotros. Momento de nuestra última pausa para regresar con nuestro segmento ¿Se dice qué? No se vayan, venimos ya. Nuestro último bloque, como les decíamos hace un momento, venimos con nuestro segmento Se dice qué, a ver qué es lo que dice la gente respecto a este tema en esta ocasión. Veamos. Hoy nos dice, por ejemplo, se dice que la violencia se ha convertido en algo normal, natural, cotidiano. Sí, efectivamente se ha convertido en algo natural, lo cual no significa que sea algo natural, intrínseco en los seres humanos. En algún momento, por supuesto, cuando éramos cavernícolas, seguramente era la forma de resolución de conflictos, pero hemos avanzado muchísimo desde allí hasta ahora. ¿No será esa la respuesta? ¿No será que somos violentos por naturaleza? No, definitivamente no. O sea, si tú sales afuera a la terraza de tu casa y ves toda la construcción humana que hemos hecho a partir de nuestra intencionalidad, hemos llegado hasta modificar
modificar nuestra genética, lo cual implica que somos capaces de modificar lo que queramos modificar. No somos naturalmente violentos, no. Somos naturalmente humanos, naturalmente profundamente humanos. Eso sí somos, no violentos. Vamos a ver qué nos dice nuestro segundo Se dice que de la tarde. Todo maltratador fue maltratado en la infancia. Así es. La gran mayoría. Todo maltratador tiene un niño herido adentro. Como fue maltratado, eso lo reproduce cuando es adulto. Por lo tanto, necesita de construir su formación inicial para poder curarse y hacer un autoconocimiento de sus limitaciones, y para eso necesita ayuda profesional. No aislarle, no excluirle. No. Toda la sociedad, la comunidad, la familia tiene que trabajar en eso. Porque la violencia es una conducta aprendida. Muy bien, clarísimo. A ver, el tercer Se dice que de la tarde nos dice: los hombres son más violentos que las mujeres. ¿Esto será así? Yo la verdad no lo creo. Yo creo que tenemos una estructura patriarcal de la que ya hemos hablado bastante, pero que está incorporada también en las mujeres, en los niños, en los jóvenes. Yo creo que todos somos violentos, con distinto grado y distinto tipo de ejercicio de la violencia. Entonces, tal vez las mujeres ejercemos menos violencia física, los hombres más violencia física, nosotros violencia intelectual, pero definitivamente la hemos incorporado como una herramienta para imponer nuestro punto de vista sobre los demás. Es decir, tanto a nivel personal como a nivel social, por supuesto, y ahí vemos todo lo que estamos viendo que ocurre a nivel planetario, ¿no? A veces, esto que voy a decir puede malinterpretarse, voy a tratar de ser explícito y lo más claro. A veces la violencia física del hombre hacia la mujer no puede ser una liberación después de haberse sentido durante mucho tiempo una violencia o de haber sido víctima de otro tipo de violencia, en este caso intelectual, de chantajes y de haber llegado a un límite. Claro, de hecho toda la violencia es una acumulación, ¿no? Personal o social. Es la acumulación, como decíamos hace un momento, es la acumulación de agresiones, de cosas no resueltas, de cosas que me hicieron en la niñez, de cosas que no pude dar una respuesta adecuada. También ocurre en las sociedades, por supuesto, toda la acumulación de la frustración, de la violencia económica que vivimos cotidianamente, de la falta de libertad. Se traduce luego en violencia generalizada, por supuesto. Es decir, así eso pasa en la pareja, pero podríamos decir que también puede ser al revés, ¿cierto? Por supuesto, no estamos justificando Claro, pero nada, también podría ser al revés. Claro. Vamos a ver, nuestro último Se dice que de la tarde, ahora sí, nos propone, se dice que la violencia se da más en el área rural. ¿Será? Es posible porque sí hay diferencias en cuanto a la educación que se recibe tanto a nivel urbano como a nivel rural. Puede haber diferencias culturales que la gente con la educación, con la cultura va mejorando sus comportamientos. Lo hemos visto en las cifras. Ahí dice que se incrementan, pero también tiene que ver con el problema estructural en donde hay grupos y sectores que han sido marginados y discriminados de la sociedad en cuanto a acceder a los servicios de educación, de salud y a un bienestar que probablemente nosotros lo tenemos mejor en la ciudad. Eso hace que la gente sea más violenta. Bueno, vamos a cerrar este espacio, esta hora de programa. Creo que hemos abordado muchas aristas. Ojalá que la gente en casa pues saque sus mejores reflexiones, pero cuéntenos un poquito la planificación que tienen por este mes, Octubre de la Paz y la no violencia, Lucía. Sí, y yo quiero invitar particularmente a un evento que hemos organizado la Corriente Pedagógica Humanista y la Fundación SER para el día jueves 12, de 6 a 8 de la noche en el Ministerio de Educación. Ahí hemos organizado un diálogo para trabajar hacia la transformación de la educación sociocultural. ¿Sí? Desde la educación, cambiar la cultura. Esa es la propuesta. Para eso vamos a presentar alternativas, un paradigma educativo distinto, una propuesta pedagógica diferente para curar justamente las creencias, los comportamientos que vienen aprendidos. ¿Tiene usted ahí una especie
Sí. deja verlo. Yo quisiera ver, no sé si usted tiene una página web o algo Sí, al respecto, para claro que la gente que sí, pueda allí está. enterarse de todo esto. Sí, de toda una programación. Jackie. Bueno, yo quisiera contarles un poquito, no sé si hay tiempo de contarles cómo partió, perfecto, cómo partió el Octubre por la Paz y la No Violencia. Nosotros somos un conglomerado de organizaciones humanistas que seguimos una corriente pedagógica universalista que es el humanismo siloísta, y estamos empeñados en trabajar con la metodología de la no violencia activa. Cada una de las organizaciones que somos parte de este conglomerado, que trabajamos en un espacio físico que se llama Espacio No Violento, que queda en el barrio de la Floresta, somos organizaciones que trabajamos en distintas áreas, pero con la misma metodología. Entonces trabajamos, como en el caso de la COPEU, que trabaja fundamentalmente con maestros. Nosotros, la Comunidad para el Desarrollo Humano, trabajamos con jóvenes. Está Presenza, que es una agencia de noticias internacional que trabaja con noticias de paz y no violencia. Mundo Sin Guerras, que trabaja con el tema del desarme. Fantástico. Y tenemos, todo este mes se dio a partir del 2 de octubre como Día Internacional de la No Violencia, donde hemos convocado a otras organizaciones para que sean parte y muestren las cuestiones no violentas que existen, porque la violencia existe, pero la no violencia también, y hay muchas organizaciones que tienen actividades durante todo el año para promover la no violencia activa. Y está justamente en la pantalla para que ustedes conozcan, amigas y amigos televidentes, la dirección en la que puede ingresar para conocer más de las actividades, porque todo este mes está dedicado a eso, a la paz y a la no violencia. Muchísimas gracias. Tenemos que despedirnos. Jacqueline Verde Soto, coordinadora de la Comunidad para el Desarrollo Humano Octubre por la Paz, y gracias también a Lucía Hidalgo, socióloga y educadora, directora de la Fundación SED, por su presencia en este espacio. Yo creo que nos quedamos, Arturo, con ese concepto. La no violencia, escúchelo bien, es la actitud humana que implica relacionarse con el entorno sin tratar de imponerse a él a través de la fuerza. Quedémonos con ese concepto. Viva y deje vivir, más o menos eso es, y seamos solidarios con el prójimo, eso también es indispensable. Nos despedimos, no sin antes agradecerles siempre por su sintonía. Y decirles que mañana tenemos otro tema de su interés, seguridades bancarias, y tal vez usted está pensando hacer alguna transacción en línea, alguna compra en el exterior. Bueno, tenemos recomendaciones que usted no se puede perder. Como siempre, con expertos, nos despedimos. Chao, chao. Ya viene el equipo. Hasta mañana.